Dios. Nuestro grupo está conformado por Erasmo Barrios, Andrea Donado y John Reyes. Aquí vemos cómo es el aspecto físico del diodo y cómo son los símbolos. El descubrimiento de las propiedades físicas de ciertos materiales llamados semiconductores revolucionó totalmente la electrónica. El componente semiconductor más sencillo, pero quizás más importante, es el diodo, ya que, de acuerdo a su funcionamiento y propiedades básicas, se fabrican los componentes más importantes en electrónica moderna. Funcionamiento del diodo. Podemos decir que un diodo es una compuerta de una sola vía, es decir, que solo deja pasar a través de él corriente eléctrica o flujo de electrones en un solo sentido. Si se aplica la corriente en sentido contrario, el diodo no conduce. Como lo vemos en la primera figura, el lado positivo está con el ánodo y el lado negativo está con el cátodo, por lo cual hay un flujo de electrones en esa figura. Pero si lo invertimos, si colocamos el lado negativo con el ánodo y el lado positivo con el cátodo, veremos que no va a suceder nada, no va a haber flujo de corriente. Principio de funcionamiento de los diodos. Los diodos tienen dos tipos de material, tipo P y tipo N. El tipo N es un semiconductor que tiene electrones libres y tiene exceso de electrones, y el semiconductor de tipo P tiene huecos libres, ausencia o falta de electrones. Cuando una tensión positiva se aplica al lado P y una negativa al lado N, los electrones en el lado N son empujados al lado P y los electrones fluyen a través del material P más allá de los límites del semiconductor. De igual manera, los huecos en el material P son empujados con una tensión negativa al lado del material N y los huecos fluyen a través del material N. En el caso opuesto, cuando una tensión positiva se aplica al lado N y una negativa al lado P, los electrones en el lado N son empujados al lado N y los huecos del lado P son empujados al lado P. En este caso, los electrones en el semiconductor no se mueven, en consecuencia no hay corriente. Modo de operación. El diodo se puede hacer trabajar de dos maneras diferentes. Polarización directa es cuando la corriente que circula por el diodo sigue la ruta de la flecha, la del diodo, o sea, del ánodo al cátodo. En este caso, la corriente atraviesa el diodo con mucha facilidad, comportándose prácticamente como un cortocircuito. Y la otra es la polarización inversa. Es cuando la corriente en el diodo desea circular en sentido opuesto a la flecha del diodo, o sea, del cátodo al ánodo. En este caso, la corriente no atraviesa el diodo y se comporta prácticamente como un circuito abierto. Tipos de diodos. Los diodos más comunes son los diodos rectificadores, el LED, el Zener. Otros tipos de diodos son el varicap, el láser, el túnel, el pin, el GUM y los fotodiodos. Diodo rectificador. A esta familia pertenecen todos los diodos que han sido diseñados especialmente para convertir corriente alterna en corriente continua en fuentes de potencia lineales. De acuerdo a la potencia manejada, estos se dividen en diodos de señal y diodos de potencia. Los diodos de señal o de potencia baja son aquellos que manejan menos de 1 amperio y los diodos de potencia son aquellos que manejan o que trabajan con corrientes superiores a 1 amperio. Diodos Zener. Son diodos especialmente diseñados para trabajar en la zona de ruptura, comportándose en polarización directa como diodos rectificadores y en polarización inversa como referencias de voltaje. Su principal aplicación es como reguladores de voltaje. Aquí vemos una imagen donde se pueden observar cuál es la parte de cátodo y el ánodo de cada diodo y cómo pueden estar representados los diodos Zener, las distintas formas por las que puede estar representado cada uno. Diodo LED. Debido a su gran cantidad de uso, bajo consumo de corriente, durabilidad, variedad de formas y tamaños y otros factores, estos diodos luminosos han ido ganando una gran popularidad en la electrónica moderna.
y han reemplazado a casi todos los indicadores de otro tipo. Son diodos hechos generalmente de arseniuro de galicio fosfato, GaAsP, que emiten luz en forma continua o intermitente cuando se les polariza directamente. Diodo varicap. El diodo de capacidad variable o varactor varicap es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace el ancho de la barrera de potencial en una unión PN varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Al aumentar dicha tensión, aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la capacidad del diodo. De este modo se obtiene un condensador variable controlado por tensión. Los valores de la capacidad obtenidos van desde 1 a 500 picofaradios. La tensión inversa mínima tiene que ser de 1 voltio.